Dicen que el destino no siempre toca la puerta, a veces rompe las cadenas, y aquella noche, bajo una luna teñida de rojo, una esclava sin nombre decidió hacer lo impensable, liberar al monstruo que todos juraban que no existía. Nadie sabía que, en lo más profundo de las mazmorras del reino, aún respiraba el Alfa perdido, el mismo que una traición había condenado a morir encadenado. Ella era invisible. Nadie recordaba su voz, ni su rostro, ni su nombre. Pero la luna sí. Y cuando escuchó los susurros sobre el Alfa dormido bajo las piedras, algo en su pecho despertó. No era curiosidad, era llamado. El tipo de llamado que ni el miedo puede silenciar. Desde ese momento, su destino quedó sellado. Porque en un mundo donde los humanos temen a los lobos, ella fue la única que tuvo el valor de tocar las cadenas del imposible. Y lo que liberó aquella noche no fue solo a un prisionero, fue al espíritu de toda una raza. Pero nadie le advirtió que amar a un alfa es un pacto con la luna, uno donde la libertad tiene precio y el corazón se convierte en campo de batalla. Él era la furia, ella la fe, y juntos provocarían la guerra que cambiaría para siempre las leyes del cielo y la tierra. Así comienza una historia que no es solo de amor, sino de fuego, destino y redención. Si crees en los lazos que trascienden la sangre, quédate. Y si alguna vez sentiste que el amor que elegiste era imposible, esta historia es para ti. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita y cuéntame en los comentarios. ¿Tú también habrías tenido el valor de liberar al alfa que todos creían muerto? Porque a veces la luna no busca héroes, busca corazones que se atrevan a amar lo prohibido. Dicen que en las noches sin luna los muros de la fortaleza respiran, que el viento, al rozar las torres, arrastra los lamentos de los lobos que alguna vez reinaron sobre esas tierras. Lira lo había escuchado desde niña, mientras fregaba los pisos helados del castillo. Era una esclava, una sombra entre sombras, invisible ante los ojos de los hombres. Pero esa noche el viento trajo algo distinto, un susurro, un nombre que se deslizaba entre los ecos, Cael, el alfa, que rugía bajo las piedras, el que todos creían muerto. El corazón de Lira latía tan fuerte que temió que alguien lo escuchara. No debía creer en esas historias. Los esclavos no tenían derecho a soñar, pero algo dentro de ella ardía con una curiosidad prohibida. ¿Y si era cierto? ¿Y si ese alfa seguía vivo, encadenado en algún rincón de la fortaleza? Aquella idea la estremeció como si la luna misma hubiera rozado su piel. Desde esa noche, los pasillos del castillo dejaron de ser simples paredes, se convirtieron en un laberinto de secretos que la llamaban por su nombre. Cada amanecer era igual, órdenes, golpes, silencio. Pero por dentro, Lyra empezaba a cambiar. La rutina que antes la mantenía resignada ya no bastaba. Cada sonido metálico le recordaba las cadenas que, decían, guardaban al lobo. A veces se detenía en las escaleras que descendían hacia las mazmorras, sintiendo el aire más denso, más frío. Había algo vivo ahí abajo, algo que respiraba al compás de su miedo. No sabía si era locura o destino, pero sentía que el llamado de aquel alfa dominante la buscaba incluso en sus sueños. Una noche, mientras el resto dormía, Lira se atrevió a mirar por la rejilla de hierro que separaba el corredor del abismo. No vio nada, solo oscuridad y una brisa cálida que olía a tierra y sangre antigua. Cerró los ojos y escuchó. Hubo un crujido, leve, como si una cadena se moviera, y entonces una voz grave, casi un gruñido, atravesó la oscuridad. «Aún hay luna sobre mí». Lira retrocedió.
el alma encendida, temblando como si el propio espíritu del lobo la hubiera mirado. Desde esa noche, no pudo volver a ser la misma. Los susurros se hicieron más frecuentes, o tal vez era su mente que ya no soportaba el silencio. Los demás esclavos murmuraban que la fortaleza estaba maldita, pero ella no sentía miedo, sentía atracción, un vínculo extraño, imposible de explicar, como si una parte de su alma recordara algo que su cuerpo había olvidado, algo antiguo, salvaje, prohibido. Cada latido parecía empujarla más cerca del destino del Alfa que todos creían muerto. Cuando el amanecer tiñó el cielo de rojo, Lyra comprendió que estaba atrapada en una historia mucho más grande que su propia existencia. No sabía si era una advertencia o un llamado, pero la voz del lobo seguía resonando en su pecho. Y aunque la razón le suplicaba que olvidara, el corazón, obstinado, le decía otra cosa, que lo imposible a veces solo espera el valor de quien se atreve a mirar o escuchar lo prohibido. Y fue así como comenzó todo, con una esclava, un susurro y una promesa que cambiaría el curso de la luna. El castigo cayó sobre Lyra como una tormenta sin aviso. Había defendido a una niña esclava de un soldado del rey, y eso bastó para ser enviada a las mazmorras. Nadie volvía igual de aquel lugar. El aire allí abajo era espeso, impregnado del olor del hierro oxidado y del miedo antiguo. Mientras los guardias la empujaban por los pasillos, la luz de las antorchas bailaba sobre los muros húmedos. El eco de sus pasos parecía arrastrar siglos de dolor, pero también algo más, una presencia que observaba desde el fondo del abismo. Cuando la dejaron sola, la oscuridad se cerró sobre ella como una piel fría. El silencio era tan profundo que cada respiración parecía una ofensa. Fue entonces cuando lo sintió, una mirada, no humana, no completamente. Era una sensación ardiente que se deslizaba sobre su cuello, sobre su espalda, como el roce de un fuego contenido. Giró lentamente, con el corazón en la garganta. No vio nada, solo dos destellos dorados suspendidos en la penumbra. Ojos, ojos que la miraban con una mezcla de hambre, furia y algo que no entendía, reconocimiento. Lyra retrocedió un paso, tropezando con las piedras. Quiso gritar, pero la voz no salió. Los ojos siguieron ahí, fijos, inmutables, como si esperaran algo de ella. Un rugido bajo, casi un suspiro, vibró desde las sombras, y entonces lo comprendió. No era un animal, era él, el Alfa, el mismo del que hablaban los susurros, el lobo dominante que había sido encadenado hacía años por órdenes del rey. El aire cambió de peso, como si la luna misma se hubiera asomado entre las grietas del techo para presenciar el encuentro. Durante minutos, ninguno habló. Lyra no se atrevía a moverse y él parecía debatirse entre acercarse o desaparecer. Su voz, cuando finalmente surgió, fue un trueno contenido. ¿Por qué desciendes, humana? Ella tembló, no de miedo, sino de algo más profundo, una atracción salvaje que no podía explicar. No lo sé, solo escuché tu nombre. El silencio volvió a llenarlo todo, pero en ese silencio había algo nuevo, un vínculo, invisible, peligroso, antiguo como la luna. Kell la observaba con una mezcla de desprecio y fascinación. Hacía tanto que no veía la luz, que los ojos de aquella joven le parecieron un fuego vivo en medio de la oscuridad. No entendía por qué no la odiaba. No entendía por qué su presencia calmaba, aunque fuera por un segundo, la bestia que rugía dentro de él. «Deberías irte antes de que el lobo despierte», murmuró, con una voz que sonaba más a súplica que a amenaza. Pero Lyra no se movió. Algo dentro de ella sabía que ese era el lugar donde el destino la había esperado todo el tiempo. De pronto,
Un ruido de pasos se escuchó en el corredor. Lyra se ocultó entre los pilares, mientras Kyle encogía las cadenas para no hacer ruido. Un guardia pasó, maldiciendo y escupiendo sobre el suelo. Cuando se alejó, el silencio volvió a cubrirlos como un manto. Ella lo miró de nuevo, con una mezcla de compasión y coraje. «Nadie debería vivir encadenado», susurró. Y él, con una sonrisa casi imperceptible, respondió: «Y sin embargo todos lo estamos, de una forma u otra». Esas palabras quedaron flotando, clavadas en el aire. Aquel intercambio fue el comienzo de algo que ninguno de los dos podía nombrar. No fue amor todavía, ni confianza, ni siquiera entendimiento. Fue un reconocimiento primitivo, el choque de dos almas que habían esperado demasiado tiempo para ser libres. Lyra sintió un calor extraño en el pecho, una corriente que la conectaba con él. Y aunque no sabía su nombre, ya lo sentía dentro de sí, como si el vínculo ancestral de la luna se hubiera despertado sin permiso. Las horas pasaron lentas. A veces él hablaba, otras solo respiraba. Lyra se dio cuenta de que no le tenía miedo. En lugar de eso, sentía una paz inquietante, como si el peligro fuera el único lugar donde realmente pertenecía. Él, por su parte, la observaba con una mezcla de incredulidad y deseo de recordar quién era antes de ser una sombra. En sus ojos, por primera vez en años, hubo algo parecido a la esperanza. Un rastro de humanidad que la luna, desde lo alto, parecía bendecir en silencio. Cuando los primeros rayos del amanecer se filtraron por las rendijas de piedra, Lyra se obligó a subir las escaleras. Aunque cada paso le pesaba como una traición, no volvió la vista atrás, pero sintió su mirada siguiéndola. Una promesa muda quedó entre ambos, tejida con hilos invisibles de curiosidad, peligro y algo que empezaba a parecer destino. Y aunque no lo sabía, el vínculo ya había comenzado. Y el viento, al cruzar las mazmorras, llevó consigo un rugido suave, casi un lamento. El sonido de un alfa que, por primera vez en años, recordaba cómo se sentía estar vivo. Durante días, Lyra intentó convencerse de que todo había sido una ilusión, que aquellos ojos dorados, aquella voz grave, no eran más que un delirio nacido de su cansancio. Pero cada noche, al cerrar los ojos, el eco de su nombre en los labios del alfa resonaba en su mente. Humana. Esa palabra, dicha con una mezcla de fuerza y vulnerabilidad, la perseguía incluso cuando el sol estaba alto. Sabía que debía olvidar, sabía que acercarse otra vez sería su condena. Y sin embargo, el deseo de verlo crecía como un fuego que no podía apagar. Una tarde, mientras los guardias bebían en el patio, Lyra escuchó sin querer la conversación de un soldado viejo. Dicen que el monstruo de las mazmorras aún respira, pero si alguien abriera esas cadenas, el reino entero ardería. Aquellas palabras se le clavaron en el pecho. Por primera vez no sintió miedo, sino una certeza que la estremeció. No era solo curiosidad, era destino. El alfa debía ser libre, y si nadie más tenía el coraje, entonces lo haría ella, aunque le costara la vida. Esa noche, el castillo dormía bajo una luna azul, brillante como un presagio. Lyra caminó descalza por los corredores, con una antorcha apagada en la mano y el corazón latiendo al ritmo de la luna. Había robado las llaves del cinturón del carcelero mientras fingía limpiar la armería. Cada paso la acercaba a un punto sin retorno. Sabía que si la descubrían, sería ejecutada, pero en su interior, una voz más antigua que el miedo la guiaba, la voz de la luna llena, llamando a su hija más valiente. Cuando llegó a las mazmorras, el silencio la recibió como un suspiro. Las sombras parecían moverse al compás de su respiración. Insertó la llave en la cerradura, pero su mano temblaba, no por temor, sino por la sensación de que algo sagrado estaba a punto de despertar. El chirrido del hierro fue un rugido en la oscuridad, y entonces,
Detrás de ella, la voz de Kael. Sabía que volverías. No era un reproche, era un reconocimiento, como si la luna hubiera susurrado su regreso. Lyra se volvió y por un instante creyó ver un destello de plata en sus ojos. No era humano aquel brillo. El aire vibraba con energía y las corrientes que lo rodeaban parecían arder. Las cadenas estaban cubiertas de símbolos grabados que pulsaban con una luz tenue, como si la magia misma respirara. Cuando Lyra extendió la mano y tocó el metal, un escalofrío recorrió su cuerpo. Sintió su mente abrirse como si el mundo entero inhalara con ella. El vínculo se activó. La luna, en lo alto, se tornó roja. Kael lanzó un grito ahogado, no de dolor, sino de libertad. Las runas chispearon y las cadenas se rompieron una a una, estallando en destellos de fuego azul. Lyra cayó de rodillas, sin aliento. Lo vio avanzar, imponente, la piel marcada por cicatrices antiguas y la mirada ardiendo como brasas. Por primera vez, el alfa respiraba como un hombre libre, y al hacerlo, algo invisible los unió. Una corriente, un pulso, un latido compartido. El aire olía a tormenta y a destino. Él se inclinó hacia ella. ¿Sabes lo que has hecho, Numana? Lyra levantó la mirada, los ojos empañados de lágrimas, pero con una firmeza que ni el miedo podía quebrar. Lo sé, y lo volvería a hacer. Kel la observó, silencioso, mientras una sonrisa casi salvaje curvaba sus labios. Entonces la luna te eligió, pequeña. La frase, dicha con la voz ronca de un lobo que había olvidado el amor, se quedó grabada en su pecho como un juramento. El ruido de los cascos de los guardias se escuchó a lo lejos. Lyra intentó advertirle, pero Kael ya había sentido el peligro. Su cuerpo tembló y sus ojos se tornaron ámbar intenso. Por un instante, el lobo dentro de él rugió, libre. «¡Corre!», murmuró. Pero ella no se movió. «No te dejaré». Y en esa resistencia simple, humana, se selló lo imposible. El alfa dominante había encontrado algo más poderoso que su fuerza. Un vínculo prohibido que ni el destino se atrevería a romper. El pasillo tembló con el rugido que siguió. Los muros parecían vibrar, la luna ardía sobre ellos, y las sombras bailaban como si celebraran un antiguo pacto. Lyra y Kael corrieron entre el caos, con el eco de su libertad resonando detrás. No había vuelta atrás, ni cadenas, ni perdón, solo el rugido del lobo y el latido compartido de dos almas que habían despertado bajo la misma luna. Y mientras escapaban hacia la noche, el viento trajo una promesa. Nada volvería a ser igual. El rugido del alfa atravesó la fortaleza como un relámpago. Las antorchas se apagaron al unísono, y los muros retumbaron con el eco de un poder que había dormido durante demasiado tiempo. Los guardias gritaron, los caballos se desbocaron, y el viento trajo consigo un olor a hierro y a libertad. Lyra sintió cómo el suelo temblaba bajo sus pies, mientras Kael rompía las últimas cadenas. Su cuerpo brillaba bajo la luz azul de la luna llena, y por un instante no supo si lo que veía era un hombre o una criatura salida de un mito antiguo. Kael se movía con una velocidad inhumana. Los ojos, encendidos en ámbar, buscaban la salida como un cazador que conoce su presa. «Sígueme, no mires atrás», dijo con una voz que no admitía réplica. Lyra asintió, aunque el miedo la estrangulaba. Corría detrás de él, esquivando sombras y centellas, mientras los gritos de los soldados resonaban como tambores de guerra. La fortaleza, antes silenciosa, se había convertido en un infierno. Pero entre todo ese caos, ella solo oía una cosa: el ritmo sincronizado de sus pasos y el suyo, latiendo al mismo compás. Un grupo de guardias apareció al final del pasillo. Kael se detuvo y su mirada cambió.
Los músculos de su espalda se tensaron, y un rugido brotó de su pecho con una furia que cortó el aire. En un segundo, el alfa se transformó en lo que siempre había sido, una fuerza de la naturaleza. Los hombres retrocedieron, paralizados por el terror. Lyra apenas pudo respirar mientras él los enfrentaba con una precisión brutal, cada movimiento una danza entre la bestia y el guerrero. Cuando el último cayó, el silencio fue tan intenso que la luna pareció contener el aliento. «Debemos irnos, ahora», dijo Kael, tomando la mano de Lyra. Su contacto la estremeció. Sentía la energía de su piel como fuego líquido corriendo por las venas. Subieron por los corredores, esquivando lanzas y flechas. El castillo ardía. Las llamas se reflejaban en las paredes, tiñendo la piedra de rojo. «¿A dónde vamos?», preguntó ella, jadeante. «A donde la luna nos guíe», respondió él. Y esas palabras, simples y salvajes, se grabaron en su alma como una promesa. El aire frío de la noche los recibió como un golpe. Frente a ellos se extendía la espesura del bosque, iluminada por la luna llena que reinaba sobre el caos. Lyra miró atrás, viendo las torres del castillo devoradas por el fuego. Su vida entera quedaba allí, hecha cenizas. «No hay vuelta atrás», murmuró Kael. Ella lo sabía. Y aún así, una lágrima se escapó de sus ojos, no por miedo, sino por la certeza de que su destino acababa de ser sellado. Corrieron entre los árboles. Las ramas se abrían a su paso, como si el bosque reconociera la huida de su alfa. Pero el peligro no había terminado. A lo lejos, el sonido de los cuernos anunciaba la cacería. Los cazadores del rey ya habían salido. Lyra tropezó, y Kael la sostuvo antes de que cayera. «No te detengas», murmuró. Su voz, un suspiro urgente. Ella asintió y siguió, aunque el corazón amenazaba con romperle el pecho. En medio de la oscuridad, una flecha silbó. Kael la apartó, pero el proyectil rozó su hombro, dejando un hilo de sangre. Lyra quiso detenerse, vendarlo, pero él negó con un gruñido. «No estoy herido, estoy despierto». La intensidad de sus palabras la desarmó. La luna se reflejaba en sus ojos, y ella vio algo que la estremeció. No solo furia, también vulnerabilidad. El alfa dominante, el lobo temido por todos, la miraba como si su vida dependiera de ella. Llegaron a un claro donde el viento olía a tierra mojada y a luna. Kael se detuvo, observando el cielo. «Nos encontrarán si seguimos corriendo. Debemos cruzar el río antes del amanecer». Su voz era firme, pero en ella vibraba algo más profundo, un miedo antiguo. Lyra sintió el impulso de tocar su brazo, de decirle que no estaba solo, pero se contuvo. A su lado, el silencio era un puente frágil entre lo humano y lo salvaje. El aullido resonó a lo lejos. No era humano, no era enemigo, era un llamado. Kael levantó la cabeza y su expresión cambió. «Mi manada aún siente mi sangre». La esperanza cruzó su rostro por un instante, pero se desvaneció pronto. «No confíes en ellos. No todos los lobos son libres». Lyra no entendía del todo, pero asintió. La luna los envolvía en un resplandor plateado, como si el universo quisiera esconderlos de la mirada del rey. Siguieron adelante, cada paso más pesado, más urgente. El bosque se volvió un laberinto, y la noche su única aliada. A lo lejos, el sonido del agua les dio una meta. Cuando llegaron al borde del río, Lyra miró su reflejo y apenas se reconoció. Ya no era la esclava del castillo. Era la mujer que había desatado al alfa que todos creían muerto. Kael la observó en silencio, y por un instante el tiempo se detuvo. 2 respiraciones, 2 destinos entrelazados bajo una misma luna. Y entonces el rugido volvió a romper la calma. No era él esta vez, era algo que venía detrás,
algo que los seguía desde las sombras. El verdadero peligro aún no había comenzado. El amanecer los encontró escondidos entre las sombras del bosque. Lyra se acurrucaba junto al fuego que apenas se atrevía a respirar. Kael permanecía en silencio, observando cómo el sol se filtraba entre las hojas, como si la luz fuera algo que ya no le pertenecía. Sus ojos, de un dorado profundo, parecían mirar más allá de lo visible. Por primera vez desde su fuga, Lyra se atrevió a hablar. ¿Quién eres realmente? La pregunta cayó entre ellos como una piedra en el agua, rompiendo el silencio sagrado de la madrugada. Kael tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz tembló con el peso de los años. Fui el alfa del clan de Atelor, hasta que el rey me traicionó. Lyra sintió un escalofrío recorrerle la piel. Había escuchado ese nombre en los susurros de las cocinas, en las historias prohibidas que las sirvientas contaban a escondidas. Atelor era un reino de lobos, poderoso, indomable, que desapareció una noche de fuego y traición. Dijeron que todos habían muerto, murmuró ella. Kael sonrió con amargura. No todos. Algunos vendieron su honor para vivir bajo el yugo del rey. Al decirlo, su mirada se endureció, como si reviviera cada grito, cada traición. Mi sangre fue usada para mantener su poder. Durante 10 años, mi cuerpo fue su fuente de magia y su prisión. El silencio que siguió fue casi insoportable. Lyra lo miraba, tratando de comprender cómo alguien podía seguir respirando después de tanto dolor. Él siguió hablando, sin mirarla. Me cazaron en la luna roja, cuando defendía mi territorio. Me encadenaron con plata, y cada amanecer bebían mi sangre para sellar sus pactos. Lo que tú liberaste, Lyra, no fue solo a un hombre, fue a un lobo que aprendió a odiar. Sus palabras eran duras, pero había en ellas una grieta, una fragilidad que solo ella podía ver. La humanidad que el rey no logró arrancarle. Lyra se acercó sin pensarlo. No todos los humanos son crueles, susurró. Kael la miró entonces como si la viera por primera vez. No, pero el poder los vuelve ciegos. El rey temía lo que no podía controlar. Por eso me encerró. Por eso quiso extinguir mi nombre. Hizo una pausa, su voz volviéndose apenas un suspiro. Pero lo que nunca entendió es que un alfa no puede morir mientras su manada lo recuerde. Al decirlo, el viento sopló, y un aullido lejano respondió desde las montañas. Por un instante, los dos creyeron que la propia luna los escuchaba. Lyra quiso preguntarle por su familia, por su manada, pero el dolor en su rostro la detuvo. «¿Y si todavía te esperan?», dijo con esperanza. Kael negó lentamente. Un alfa desaparecido deja cicatrices. Nadie sigue a un fantasma. Y sin embargo, su voz traicionó algo diferente. La duda. Había en él una chispa de anhelo, una pequeña llama que ni los años de encierro lograron apagar. Lyra lo vio y lo sintió. El vínculo que había nacido entre ellos ardía con la misma intensidad que la fe que él había perdido. El fuego se apagó y el amanecer se volvió gris. Lyra observaba las cicatrices que cruzaban su piel. Cada una contaba una historia. Tu cuerpo habla de guerras, pero tus ojos hablan de culpa, dijo sin pensar. Kael giró lentamente la cabeza. Los lobos recuerdan todo, incluso lo que desean olvidar. Una sombra cruzó su mirada. Defendí a los míos, pero fallé. No pude protegerlos, y ahora ni siquiera sé si merezco vivir. Las últimas palabras salieron como un lamento, tan bajo que apenas el viento se atrevió a escucharlas. Lyra sintió que algo se rompía dentro de ella. No era compasión, era un reconocimiento. Ambos habían vivido prisioneros, él de cadenas visibles, ella de las invisibles. Se acercó y colocó una mano sobre su pecho. Si la luna te dejó vivir,
es porque aún tienes un propósito. Kael la observó, confundido, y por primera vez en mucho tiempo bajó la guardia. ¿Y si ese propósito eres tú?, pensó, pero no lo dijo. Solo la miró en silencio, mientras la luz del sol se deslizaba sobre su rostro, pintándolo de oro. De repente, un crujido los alertó. Pasos, voces. Los cazadores del rey los habían seguido. Kael se levantó de un salto, transformando su serenidad en pura tensión. ¡Nos encontraron! Lyra se incorporó, el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué haremos? Él la tomó del brazo, firme pero sin violencia. Lo que siempre hace un alfa, proteger a su vínculo, aunque eso le cueste la vida. Y en esa frase, dicha con la voz de quien ha perdido todo, había una promesa silenciosa. La redención estaba cerca. El sonido de los perros y las lanzas rompió el aire. Lyra y Kell corrieron entre los árboles. El sol naciente bañaba el bosque de rojo. La luna aún no se había ido, colgaba sobre el horizonte, testigo de su destino. «No pueden atraparte otra vez», gritó ella. «No lo harán», respondió él. Pero en su mirada había algo más que desafío. Había miedo, no por sí mismo, sino por ella, por la mujer que había encendido lo que el rey creyó muerto, su alma. Los cazadores estaban cada vez más cerca. Kell detuvo la carrera de Lyra y la empujó hacia un refugio de rocas. «Quédate aquí. Pase lo que pase, no salgas». Ella intentó protestar, pero su mirada la detuvo. «El alfa no huye, Lyra, pero sí lucha por lo que ama». Y al pronunciar esas palabras, el aire se estremeció. Era la primera vez que lo decía. La primera vez que admitía que su fuerza no venía del odio, sino del vínculo prohibido que los unía bajo la misma luna. Y mientras él se internaba entre los árboles para enfrentar su destino, Lyra comprendió algo. Aquel alfa desaparecido no solo buscaba venganza, buscaba volver a sentirse vivo. El bosque prohibido se extendía ante ellos como un océano de sombras. Nadie osaba entrar, pues decían que los antiguos espíritus de los lobos dormían bajo sus raíces. Pero Kell lo conocía bien. Era el último refugio de los de su especie, el único lugar donde ni el rey ni sus cazadores se atrevían a cruzar. Con el hombro herido y el cuerpo exhausto, el alfa avanzó hasta las ruinas de una vieja capilla cubierta de musgo. «Aquí estaremos a salvo, por ahora». Lyra lo siguió, temblando, sin saber si de miedo o de la fuerza que emanaba de él. El aire allí olía a luna, a tierra mojada y a promesa. Kael cayó de rodillas junto a una piedra tallada con símbolos antiguos. La sangre goteaba de su herida, mezclándose con el polvo plateado del suelo. Lyra corrió hacia él, arrancando un trozo de su falda para vendarlo. «Déjame ayudarte», pidió con voz temblorosa. Él quiso apartarla, pero no tuvo fuerzas. Por primera vez en años, alguien lo tocaba sin miedo. El calor de sus manos era distinto, no ardía, sanaba. «No entiendes lo que haces», murmuró entre dientes. «Sí, lo entiendo», respondió ella. Y sus miradas se encontraron bajo la luz temblorosa de la luna llena. El silencio entre ellos tenía peso, un silencio que hablaba más que 1000 palabras. Lyra veía en él no al monstruo del que hablaban los soldados, sino al hombre que había perdido todo. Y Kael, al mirarla, veía lo que nunca tuvo, ternura sin condición. «¿Por qué no huiste?», preguntó él. «Porque ya estaba huyendo de mí misma desde antes de conocerte». Esa respuesta lo desarmó. Hubo algo en su voz, una mezcla de fuego y calma, que le recordó quién había sido antes de la prisión. Por primera vez en mucho tiempo, el alfa dominante sintió miedo. Miedo de sentir. Las horas pasaron lentas. Lyra encendió un fuego y se sentó a su lado. Le contó historias del castillo, de los esclavos que soñaban con libertad, de los niños que nunca conocieron la luz del sol.
Kael escuchaba en silencio, como si cada palabra fuera una oración. «El mundo no es justo, Lyra», dijo él finalmente. «No, pero las almas que aman cambian el mundo un poco». Ella sonrió, y algo en su sonrisa rompió el muro que quedaba entre ellos. Era como si la luna misma los hubiera juntado para recordarles que incluso la oscuridad puede proteger lo sagrado. Cuando Kael cerró los ojos, Lyra creyó que dormía, pero de pronto su voz surgió, suave, como un eco de su alma. «Vi la luna nacer y morir 1000 veces tras las rejas, pero nunca pensé que bajaría a la tierra con ojos de mujer». Ella se quedó inmóvil, el corazón latiendo tan fuerte que sintió miedo de que él lo oyera. No respondió. No podía. Solo lo observó en silencio, comprendiendo que aquel guerrero no era solo fuerza. Era un hombre buscando redención en la ternura que nunca conoció. Fuera, el viento soplaba entre los árboles como un canto ancestral. El fuego crepitaba, proyectando sombras sobre sus rostros. Lyra se inclinó para cubrirlo con su manto. Kael la miró, y el mundo pareció detenerse. No hubo palabras, solo un reconocimiento profundo. El vínculo entre ellos ya no era humano, era lunar, espiritual, algo que nacía de la herida y del milagro, un lazo sellado en lo invisible. «Deberías dormir», susurró ella. «No puedo. Cuando cierro los ojos, veo el fuego, los cuerpos de los míos». Lyra apoyó su mano sobre la suya. «Entonces no cierres los ojos. Mírame, yo estaré aquí». Kael la obedeció, y en el reflejo de sus pupilas vio algo que lo hizo olvidar el pasado: hogar. Por primera vez desde su captura, el alfa sintió paz, una paz salvaje, pura, peligrosa, pero real. La luna alcanzó su punto más alto, bañando la capilla en luz plateada. Lyra apoyó la cabeza contra la pared, exhausta. «¿Y si mañana ya no amanecemos?», murmuró. Kael la observó con una ternura que lo sorprendió. «Entonces moriremos libres». Hubo algo en esas palabras que selló el momento. No era una promesa de amor, era un pacto de almas. El amanecer se acercaba. Kael se incorporó lentamente. «Debemos movernos antes de que encuentren nuestras huellas». Pero cuando miró a Lyra, dormida junto al fuego, no pudo despertarla. En su pecho, algo rugía con fuerza. No era instinto, era protección, era pertenencia. «Mi luna», murmuró sin darse cuenta. Y mientras la primera luz del día cruzaba el bosque prohibido, Kael comprendió que ya no estaba solo, y que aquello que había nacido entre ellos podría salvarlos o destruirlos. La luna había cambiado de rostro. Ahora su luz era fría, como un ojo que vigilaba desde las alturas. Kael y Lyra habían cruzado los límites del bosque prohibido, y Pan, por un breve instante, creyeron haber encontrado paz. Pero el silencio que los rodeaba no era tranquilidad, sino advertencia. Kael lo sintió antes de oírlo. El aire cambió, la tierra vibró bajo sus pies. «Nos encontraron», murmuró, y en su voz había un peso que Lyra nunca había escuchado. No era miedo, era tristeza, porque no eran cazadores humanos los que venían, era su propia manada. De entre los árboles surgieron figuras envueltas en sombras. Lobos altos, de ojos ardientes, con cicatrices que contaban guerras y traiciones. El más grande de ellos habló con voz grave. «Nuestro alfa ha vuelto, pero con una humana». Kael dio un paso al frente, su postura imponente, pero sus manos temblaban. «No vine a luchar». El otro rió. «Entonces, ¿qué viniste a hacer? ¿A humillarte ante el rey otra vez? ¿O a entregar tu alma a una esclava?» La palabra esclava cayó como veneno. Lyra retrocedió, sintiendo el desprecio en cada mirada. Kael rugió, el suelo tembló.
Cuidado con lo que dices. El alfa rival se acercó, los ojos encendidos de furia. Durante años lloramos por ti, pensamos que habías muerto, pero volviste, manchado por una humana. ¿Eso es lo que queda del clan de Atelor? Kael apretó los puños. Ella me liberó, le debo la vida. Entonces no mereces el título que llevas, replicó el otro, escupiendo al suelo. Un alfa no se arrodilla ante una presa. Lyra bajó la cabeza, la vergüenza ardiendo en su pecho, pero dentro de ella algo crecía. No era miedo, era fuego. El mismo fuego que la había hecho abrir las cadenas del castillo. Si tienes tanto orgullo, lucha por él, dijo Kael, su voz ahora fría como el acero. Un círculo se formó en torno a ellos. La manada observaba, dividida entre la lealtad y el desprecio. Lyra quiso detenerlo, pero una mano invisible la retuvo, el destino. Los dos alfas se enfrentaron bajo la luna llena. El choque fue brutal, garras contra piel, rugidos que partían el aire, sangre sobre la tierra. Kael luchaba no por su trono, sino por algo más profundo, la libertad de amar lo prohibido. Cada golpe era una declaración, cada herida, una prueba de que su fuerza ya no venía de la ira, sino del vínculo que lo unía a Lyra. El rival cayó de rodillas, jadeando. «Te debilitas por ella», escupió. Kael se inclinó con la respiración temblorosa. «No, me vuelvo más fuerte». Y en esa frase, dicha entre dientes, había verdad. La luna brilló más intensa, y los lobos, uno a uno, bajaron la cabeza. Pero la traición no había terminado. El rival, fingiendo rendición, sacó una hoja oculta y atacó. Lyra gritó. Kael giró justo a tiempo para recibir el golpe en el brazo. La hoja atravesó carne y músculo. La manada rugió. En segundos, el bosque se llenó de caos. Lyra corrió hacia él, tratando de detener la sangre. «¡Basta!», gritó, pero nadie escuchaba. Los lobos la rodearon, los ojos llenos de odio. «Ella no pertenece aquí», gruñó uno. Kael, herido, se interpuso entre ellos. «Tóquenla y conocerán la furia del alfa». Su voz fue un trueno. Los lobos se detuvieron, dudando. Había algo en su tono que no era humano, algo ancestral. En ese momento, la luna los cubrió con su luz, y por un segundo, el tiempo pareció suspenderse. Kael, de pie, sangrando, con Lyra detrás de él, era la imagen viva de una profecía olvidada, el alfa que desafiaría las leyes por amor. «Ya no eres de los nuestros», dijo el rival, antes de retirarse entre las sombras, «y tú ya no entiendes lo que significa ser libre», respondió Kael, su voz ronca. La manada se dispersó, dejando tras de sí el olor amargo de la traición. El silencio volvió al bosque, pero no era paz, era pérdida. Lyra lo abrazó por la espalda, sintiendo su cuerpo temblar. «Lo siento», susurró. «No lo sientas», dijo él, sin mirarla. «Ahora sé quién estaría conmigo, incluso si todo el mundo se pusiera en contra». El amanecer llegó sin ruido. Kael se sentó, la mirada perdida entre los árboles. «Durante años creí que la lealtad era fuerza, pero ahora sé que la verdadera fuerza está en proteger lo que el alma elige, no lo que el mundo impone». Lyra apoyó la cabeza en su hombro y por un instante el alfa dominante dejó de ser lobo y fue hombre. Pero el destino no había terminado con ellos. A lo lejos, el eco de una trompeta rompió el silencio. El rey había sabido de su regreso. Kael cerró los ojos, exhalando despacio. «Vendrá por nosotros». Lyra lo miró, el miedo brillando en sus ojos. «Entonces lucharemos juntos». Él sonrió débil pero sincero. «Eso ya no es una lucha, es un destino». Y mientras la luna desaparecía detrás de las montañas, una nueva amenaza se levantaba con el sol. La del amor que el mundo aún no estaba listo para entender. La luna se alzaba en lo alto, más brillante que nunca,
como si advirtiera que la noche sería decisiva. Kael y Lyra habían huido sin descanso desde el amanecer. Sus cuerpos estaban cubiertos de tierra y sangre, pero seguían moviéndose, guiados solo por el instinto. Cada rama que crujía detrás de ellos era un recordatorio de que la cacería aún no había terminado. «Nos siguen», murmuró Kell, oliendo el aire. Había aprendido a reconocer el olor del metal antes de oírlo. «Son los hombres del rey». Lyra lo miró con los ojos cansados. «¿Por qué no se detienen? Ya tienen todo». Él sonrió sin humor. «No lo entienden. No me quieren muerto, me quieren arrodillado». Horas después, llegaron al borde de un acantilado. Desde allí, el bosque parecía infinito, pero el sonido de los caballos los cercaba. «No había salida. No hay a dónde ir», dijo Lyra, jadeando. «Siempre hay un camino», respondió él, aunque su voz sonó más como una plegaria que como una certeza. Bajaron por un sendero estrecho, oculto por enredaderas. Fue entonces cuando lo sintió. Un olor extraño, metálico, familiar. Demasiado familiar. Se detuvo bruscamente. «No sigas», ordenó. Lyra lo miró sin entender, pero ya era tarde. El suelo cedió bajo sus pies, y una red de plata los envolvió. Kael rugió. El aire vibró con su furia. El metal ardía sobre su piel como fuego vivo. «Kael», gritó Lyra, intentando romper las cadenas con sus manos desnudas. Las chispas la quemaron, pero no soltó. «Corre», dijo él entre dientes, luchando por liberarse. «No sin ti». Ella no sabía que esas serían las palabras que sellarían su destino. Desde las sombras se escuchó una risa, lenta, cruel, inconfundible. «¡Qué conmovedor!», dijo una voz, «la esclava que libera a su amo y termina encadenada con él». Del bosque emergió un grupo de soldados, escoltando a un hombre con una capa negra. Su rostro, pálido y afilado, reflejaba el brillo de la luna. «Majestad», susurró Lyra, helada. El rey bajó la capucha, y su sonrisa fue la de alguien que ya había ganado. «Te busqué durante 10 años, Alfa. Sabía que la luna no dejaría morir a su criatura más valiosa». Kael forcejeó contra las cadenas. «Tu reino caerá, humano». El rey rió. «Mi reino se alimenta de tus maldiciones, y ahora, gracias a tu humana, volverás a ser mío». Lyra intentó hablar, pero el rey levantó una mano. «Tú eres diferente. El Alfa te protege, te mira como si fueras su luna. ¿Sabes lo que eso significa, niña? Que su debilidad tiene nombre». Dio un paso hacia ella, acercando los dedos a su rostro. «Y yo acabo de encontrarla». Kael rugió. Las cadenas se tensaron. «No la toques». El rey sonrió. «Oh, la tocaré, Alfa. La usaré para romperte. Tal vez hasta me agrade». El silencio se quebró con el rugido más feroz que el bosque hubiera oído. Las aves huyeron, los árboles temblaron, el vínculo se encendió como fuego. Lyra sintió su corazón arder, su piel brillar bajo la luna. Kael gritó su nombre, y las runas de plata empezaron a agrietarse. «No puedes romper eso», se burló el rey. «Es magia ancestral». Pero Kael no oía. El Alfa dentro de él había despertado por completo. El aire cambió, el viento giró, y la luna, roja como sangre, iluminó su rostro. «No soy tu prisionero, soy tu castigo». Con un último rugido, las cadenas estallaron. La energía lo envolvió, una mezcla de furia y luz. Los soldados retrocedieron, aterrados. Lyra cayó de rodillas, la vista nublada por la fuerza que emanaba de él. El Alfa dominante, cubierto de sangre y fuego, era una visión imposible. El rey, por primera vez, pareció dudar. «No puedes ganar, Kael. Si me matas, ella morirá contigo». Kael lo miró, y una sonrisa helada cruzó su rostro.
Entonces moriremos libres. Dio un paso y el suelo se estremeció. El rey retrocedió, levantando la espada, pero el aire la partió antes de tocarlo. Lira, aún débil, intentó alcanzarlo. Cael, no, no lo hagas, pero ya era tarde. El rugido final resonó por todo el valle. La luna tembló en el cielo. El poder ancestral de los lobos se liberó. Los soldados huyeron, y el rey, envuelto en su propia magia, cayó al suelo, su mirada vacía clavada en la nada. El silencio que siguió fue irreal, como si el tiempo contuviera la respiración. Cael se derrumbó, jadeando. Lira lo sostuvo, llorando. «Lo lograste». Él la miró, sus ojos dorados volviendo a su calma. «No, lo logramos». La luna, ya pálida, se alzaba sobre ellos como testigo. Pero mientras Lira acariciaba su rostro, no vio las sombras moverse detrás de los árboles. El peligro aún no había terminado. Algo o alguien los observaba desde la oscuridad, y aunque el rey había caído, el precio del amor prohibido apenas comenzaba a revelarse. El silencio que siguió a la caída del rey fue irreal, como si el mundo contuviera el aliento. La luna roja ardía sobre el bosque, bañando todo con su luz sangrienta. Cael permanecía de pie, respirando con dificultad, su cuerpo cubierto de heridas y fuego. Lira, aún temblando, se acercó a él, pero una sombra cruzó el claro antes de que pudiera alcanzarlo. Un rugido profundo retumbó desde la oscuridad. Los restos de la Guardia Real surgieron, acompañados por criaturas encapuchadas, las sombras del rey, hechiceros que habían jurado proteger su alma incluso después de su muerte. «No terminó», murmuró Cael, y sus ojos se encendieron de nuevo en ámbar. Las sombras lanzaron un hechizo, y la tierra tembló. Las raíces del bosque se alzaron como serpientes, atrapando a Lira por los brazos. Ella gritó, pero su voz se perdió entre los truenos. «¡Cael!». Él giró, la furia en su pecho despertando como una tormenta. «¡Suéltala!». Pero el hechizo era antiguo, alimentado por la sangre del rey. Lira sintió que su cuerpo se debilitaba. «No puedo», murmuró, con la respiración cortada. El alfa rugió y el aire se volvió fuego. «No vas a morir, no mientras yo respire». El suelo se partió bajo sus pies. El bosque entero pareció rugir con él. El poder de los lobos ancestrales, enterrado bajo siglos de silencio, respondió a su llamado. El cielo se abrió y un rayo de luz blanca cayó sobre Cael, atravesándolo como una lanza. Lira, con los ojos entrecerrados, vio cómo su cuerpo se cubría de marcas luminosas. La bestia y el hombre se fundieron en uno solo. Cael susurró. Pero él ya no escuchaba. Solo sentía la furia sagrada de un alfa que ama más allá del tiempo. Los hechiceros intentaron contenerlo, pero el poder era incontrolable. Cada golpe suyo hacía temblar la tierra, cada rugido partía el aire. Las cadenas de raíz se rompieron, liberando a Lira. Ella cayó al suelo, jadeando, y lo vio enfrentarse a las sombras con una furia que no parecía de este mundo. Pero entre la violencia y el caos, algo se quebró dentro de él. El poder que lo liberaba también lo consumía. «¡Cael, basta!», gritó. «Te estás destruyendo». Por un instante, su mirada se cruzó con la de ella. En esos ojos dorados había dolor, amor y entrega. «Si la luna me dio fuerza para pelear, que ahora me la quite para amarte», murmuró. Lira corrió hacia él, y el viento la empujó, pero siguió. Lo abrazó en medio del fuego, ignorando el calor, ignorando el miedo. «No me dejes sola otra vez». El vínculo estalló. La luz de la luna cayó sobre ellos, bañando el claro con una claridad imposible. El rugido cesó, el silencio volvió. Las sombras desaparecieron, disueltas en polvo.
Kael cayó de rodillas, temblando. Lira lo sostuvo entre sus brazos, el rostro de él pintado de sangre y lágrimas. «Kael, mírame, no te vayas». Él la miró, sus ojos perdiendo el brillo. «Estoy cansado, pero tú eres mi luna». La voz se quebró y la respiración se detuvo. Lira gritó su nombre, su dolor atravesando el bosque como un eco eterno. Entonces, algo sucedió. La luna, blanca y serena, comenzó a descender. Un rayo de luz la envolvió a ella, y el aire se llenó de un canto sin palabras. El fuego se apagó. El cuerpo de Kael brilló con la misma luz que la luna derramaba. «No puede ser», susurró Lira, con los ojos empapados. La energía los rodeó, envolviéndolos en una danza de polvo dorado. Kael respiró una sola vez, y la luz entró en su pecho. La luna había escuchado. El vínculo se había cumplido. El alfa volvió a abrir los ojos, y la primera palabra que pronunció fue su nombre, Lira. Ella rió entre lágrimas. «Pensé que te había perdido». Él la abrazó con una fuerza suave, casi humana. «Nunca me perderás mientras la luna exista». Sobre ellos, el cielo recuperó su calma, las estrellas parpadeaban como si aplaudieran, el bosque volvió a respirar, el amor prohibido se había convertido en milagro. Y mientras Kael la sostenía, comprendió que la verdadera fuerza del alfa no estaba en rugir, sino en amar. Que a veces el milagro no es vencer a la muerte, sino aprender a vivir, aún después de haberla tocado. El amanecer llegó lento, como si el mundo temiera interrumpir el silencio sagrado que seguía al milagro. El bosque, antes devastado por la batalla, respiraba otra vez. Las flores silvestres se abrían bajo la brisa tibia, y los pájaros cantaban como si anunciaran un nuevo principio. Kael caminaba descalzo sobre la hierba húmeda, su cuerpo marcado por cicatrices que ya no dolían. La luna, aún visible en el cielo pálido, lo acompañaba como una madre vigilante. Detrás de él, Lira emergió entre los árboles con la luz del sol acariciando su rostro. Era la misma mujer, pero ya no la misma esclava. La fortaleza del rey era ahora solo un recuerdo distante. Donde antes hubo cadenas, ahora había libertad. Los lobos del antiguo clan de Atelor se acercaron lentamente, algunos con desconfianza, otros con reverencia. Ninguno habló. Kael se detuvo ante ellos, su sombra alargándose con la luz naciente. «Ya no somos criaturas de la noche», dijo con voz firme. «Somos hijos de la luna, no más guerras, no más reyes. Desde hoy seremos un pueblo libre». El viento sopló levantando hojas doradas, y por primera vez en años los lobos aullaron no de rabia, sino de esperanza. Lira los observaba en silencio. Había algo en su mirada que mezclaba asombro y serenidad. Sabía que el mundo jamás la aceptaría como reina, y sin embargo, allí estaba, la humana que liberó al alfa, la mujer que cambió el destino de una raza entera. Kael se acercó a ella y tomó su mano. «No hay trono ni corona que valgan lo que tú me diste». Ella sonrió con suavidad. «¿Y qué fue eso?» «Una razón para creer». La respuesta fue tan simple y tan pura que el aire pareció volverse más claro. Cuando el sol alcanzó el horizonte, la luna se despidió lentamente, su luz desvaneciéndose en el azul. Pero antes de irse, un último destello bañó a Lira y a Kael. Fue entonces cuando todos los lobos se arrodillaron, no ante un rey, sino ante la unión de dos almas. «La luna los eligió», susurró uno, «y mientras ella los recuerde, nuestro pueblo será eterno». Kael miró a Lira, y sus ojos, ya sin furia, sin miedo, reflejaban una calma que solo se alcanza después de haber amado hasta el límite. Esa noche, bajo el primer cielo sin sangre en una década, el bosque celebró en silencio.
No hubo castillos, ni coronas, ni ejércitos, solo fuego, risas y un aullido que se elevó hasta las estrellas, el canto de un nuevo reino. Lyra se recostó sobre el pecho de Kael, escuchando su respiración acompasada con la del viento. «¿Crees que algún día contarán nuestra historia?», preguntó. «Sí», respondió él, sonriendo, «pero dudo que alguien la crea». El Alfa y su luna se quedaron en silencio, mirando el cielo. Habían desafiado reyes, cadenas, dioses, habían amado contra toda razón, y al hacerlo, enseñaron al mundo que la verdadera fuerza no está en dominar, sino en proteger, que el vínculo más poderoso no es el de la sangre, sino el del alma. Cuando la noche cayó de nuevo, la luna volvió a alzarse sobre el bosque. Su luz los envolvió, y una brisa suave llevó sus nombres por el viento, no como advertencia, sino como leyenda, porque hay historias que no terminan con la muerte, sino con el comienzo de algo eterno, y bajo la luz de esa luna, el reino de los lobos renació, no con espadas, sino con amor. Dicen que hay historias que no terminan, solo cambian de forma, y esta, la de Lyra y Kael, no fue solo una historia de amor. Fue la prueba de que incluso lo prohibido puede volverse sagrado cuando nace del alma. Ella era solo una esclava. Él, un alfa que había perdido todo. Pero cuando sus destinos se cruzaron, la luna misma decidió escribir un nuevo principio. Porque amar no siempre es ternura. A veces es guerra, cicatriz, sacrificio. Y sin embargo, es el único poder que puede liberar al corazón de sus cadenas. Lyra liberó al Alfa, sí, pero él también la liberó a ella, de su miedo, de su silencio, de su sombra. Juntos descubrieron que el vínculo verdadero no es el que se impone con fuerza, sino el que se construye con entrega. El reino del rey cayó, pero en su lugar nació otro. Uno donde los lobos no obedecen por miedo, sino por amor. Un lugar donde la luna no brilla solo para los poderosos, sino para los valientes. Y si alguna vez sentiste que no eras suficiente, que el mundo no veía tu valor, recuerda esto. Hasta la más invisible puede cambiar el destino del universo cuando escucha el llamado de su alma. La luna sigue allí arriba, observando, esperando a los que se atreven a romper sus cadenas. Y si escuchas su voz esta noche, quizá no sea casualidad, quizá sea tu turno de liberar lo que el miedo te hizo encadenar. Déjame en los comentarios si tú también crees que el amor verdadero puede desafiar las leyes del destino. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perder las próximas historias, porque lo que viene después te hará creer, otra vez, en el poder de la luna.